¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Javier Teniente, fotógrafo profesional desde hace ya más de 20 años. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. 20 años hace justo en este 2016. ¿Y cuál es el balance que hacemos? ¿Cuánto Bueno, el choleo, balance, hemos sobrevivido a estos 20 años de trabajo. Es una profesión complicada, ¿no? Porque es muy difícil abrirse paso y sobre todo en los últimos 10 años entre tantos fotógrafos y tanta cámara, y a nivel profesional es un mundo complicado, y poder llegar a hacer un libro, por ejemplo, es un terreno complicado, pero bueno, aquí estamos, 20 añitos, sí. Muy contento, la verdad. Bueno, eso es importante, lo fundamental, estar contento con uno mismo. Hablabas de lo difícil que es salir adelante, de publicar, de sacar un nuevo trabajo. Te hemos invitado precisamente por eso, por tu nuevo trabajo, este libro que tenemos aquí en la mesa, si podemos lo vemos, Hijos del Océano, un repaso por, si no me equivoco, 17 comunidades de pesqueros tradicionales a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? Te has pegado unos buenos viajes para retratar, ¿no? La pesca artesanal, ¿no? En realidad en el libro son 15 las comunidades, 15. ¿No? Por cuestión en el libro siempre la edición es complicada y tal, y se han quedado 2 reportajes fuera, pero sí son 15 reportajes a lo largo y ancho del mundo, de las costas de todo el mundo. La verdad es que es un proyecto que surge desde Galicia, porque en el 2001 yo publiqué un libro que se llamó Un Man Salgadas, un libro y una exposición que luego tuvo mucho éxito en Galicia. Es una exposición que recorrió muchas ciudades, y es a partir de ahí cuando digo, de una manera más ambiciosa, ¿por qué no llevar este proyecto más allá, ¿no? A las costas de todo el mundo, investigar, documentarme. La globalización de la fotografía. Sí, bueno, ser capaz de documentar la vida de estas comunidades, como dices, de pescadores artesanales que viven ya en una delgada línea roja, ¿no? Muchas están desapareciendo ya, es una forma de vida muy difícil. Luego está el tema de la sobrepesca, del calentamiento de los mares, de la contaminación que está dejando a muchas de estas comunidades en peligro. Ahí estamos viendo alguna de las fotografías, hablábamos de realmente 17 lugares, aunque en el libro solo se reflejan 15. ¿Esta fotografía, por ejemplo, de dónde es? Eso es en Senegal. Fíjate, curiosamente, esas son las pateras que luego se hicieron famosas porque llegaban a España con estos jóvenes todos que intentan escapar de su país. Precisamente Senegal es que es una costa donde está sobreexplotada, ¿no? Ellos me contaban que cada vez tenían que salir más lejos y más lejos para ser capaces de capturar algún pescado, mientras antes lo hacían con canoas y redes pequeñas muy cerca de la playa, ¿no? Pero claro, ahora los grandes barcos arrastreros de todo el mundo faenan muy cerca de las playas. Eso nos toca también muy de cerca, ¿no? Lo digo porque esta es una ciudad donde la industria pesquera... También, ¿no? Por eso el libro también tiene una pretensión clara de ser una llamada de atención, ¿no? Por la conservación a favor de todos estos ecosistemas marinos, ¿no? Senegal, por supuesto Galicia, hemos visto fotos de percebeiros. ¿Dónde más? ¿Por Vietnam? ¿Por la India? Sí, Madagascar, con los pescadores bezo. He estado con los últimos grandes cazadores de ballena en una isla remota de Indonesia. ¿Esto es Vietnam, en las costas de Vietnam, sí. Como vimos, Senegal, también muy al norte, en las islas Lofoten en Noruega, Antigua Ceilán, ahora Sri Lanka, India, en fin... comunidades, además, muchas de ellas en lugares remotos, ¿no? Precisamente porque yo buscaba esas comunidades que todavía viven ligadas al mar totalmente, ¿no? Que viven por y para el mar, y que obtienen todo lo necesario para su supervivencia del propio océano, ¿no? Y claro, la verdad es que ya son pocas las comunidades que viven de esa manera, y muchas están al margen de este mundo globalizado, en lugares, pues eso, muy remotos, ¿no? Bueno, Hijos del Océano, un libro editado por la editorial Blume, que presentaba recientemente aquí en Vigo, pero también en Barcelona, donde por cierto estás exponiendo ahora mismo este trabajo, ¿no? Sí, la exposición está en el Museu Marítim, un museo precioso, muy antiguo en Barcelona, y allí presentamos el libro hace 15 días con la editorial Blume, sí. Y decía que estás exponiendo allí, no sé cómo va de público, un poco cuál fue la reacción en Cataluña, ¿no? De público barcelonés. La verdad es que yo me quedé sorprendido porque el primer fin de semana pasaron 1.700 personas por la exposición, pero a ver, no me puedo poner yo estos galones. Es un museo que recibe muchísima gente porque sí.
cada fin de semana es una barbaridad. Está en un sitio, bueno, al lado de las Ramblas, al final de las Ramblas, en un sitio maravilloso, donde llega todo el turismo del mundo, muy cerca donde llegan los cruceros. Es un sitio que recibe muchísimas visitas cada día, ¿no? Y bueno, estupendo, porque la exposición va a estar hasta principios del mes de febrero y va a recibir a muchísima gente, ¿no? Con lo cual estamos muy contentos. Eso todo es un mérito, ¿no? Exponer en ciudades como Barcelona. Tú has expuesto en grandes capitales del mundo, porque entiendo, no es fácil, no todo el mundo tiene la capacidad, ¿no? O consigue el hecho de exponer en un museo, ¿no? De una gran capital o de una gran ciudad. Sí, no es fácil, es verdad. Lo mismo que te decía el libro, no es difícil abrirse paso entre tantas fotografías, tantos proyectos y tan buenos, ¿no? Que salen a diario desde todo el mundo. Pero bueno, como te decía, por suerte yo me siento un privilegiado, ¿no? Porque he logrado sobrevivir 20 años haciendo lo que más me gusta, lo que me apasiona, ¿no? Que es contar estas historias. Y bueno, ahí estamos. Y he tenido exposiciones por toda Europa, en Nueva York. La publicación de un libro no es nada fácil, ¿no? Sabiendo cómo está ahora, sobre todo a raíz del 2010-2012, con toda esta crisis, el mundo editorial sufrió un palo muy importante, ¿no? Entonces, es difícil que una editorial grande como Blume, que se dedica a libros de este tipo, libros de arte, de fotografía, que apuesten por el trabajo de uno, ¿no? Entonces, me siento muy satisfecho y poder dar a conocer este trabajo, en fin, privilegiado. Sí. Vivimos un momento de incertidumbre por la crisis económica, aunque dicen que estamos saliendo, pero evidentemente sigue estando ahí, pero también de la democratización, por decirlo así, de la fotografía. Hoy en día la cámara de fotos como tal, a nivel, digamos, usuario, hasta casi ha desaparecido, está en el móvil y todo el mundo hasta vende móviles así, ¿no? Hecho con un iPhone 6, vamos a decirlo, ¿no? Por ejemplo. Yo no sé si eso es bueno o es malo para el arte de la fotografía. Si la democratiza, pone en valor a fotógrafos profesionales como tú, como es tu caso, o por otro lado, muy al contrario, lo que hace es decir, va, esto en el fondo lo puede hacer cualquiera. Si es como la hermana pobre, si dicen, va, la fotografía, si es que la hago yo así, a un pescador, en este caso, por ejemplo. ¿En qué momento estamos? ¿Es bueno o es malo que todo el mundo, digamos, se haya convertido en fotógrafo de la realidad? Yo creo que es bueno el hecho de que todo el mundo tenga acceso. Mira, cuando yo comencé trabajando en prensa aquí en Vigo, en diarios locales y tal, y la verdad es que era un proceso complicado y era difícil hacer fotos, había que revelarse el negativo, tal, era caro. Entonces, eso se ha conseguido, que sea muy económico y que todo el mundo tenga acceso. Todo el mundo hace fotos. A partir de ahí, no todo el mundo es fotógrafo. Igual que todos sabemos escribir, no todos somos escritores. De la misma manera, fotógrafo requiere un compromiso, de unos conocimientos y de una dedicación que no es para todo el mundo, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que es bueno que todo el mundo haga fotos, ¿no? Es una afición bonita. Hay como, bueno, en cierto modo se ha banalizado un poco, todo el mundo se cree que hace buenas fotos porque es fácil con estos medios que tienen, llevan unos programas, los teléfonos, las cámaras, que parece que todo brilla más de lo que realmente brilla, ¿no? Parece que todas las fotos son bonitas. Yo realmente sigo viendo muy pocas fotos, yo soy un devorador por mi trabajo de imágenes, ¿no? Todos los días, desde hace 20 años, veo miles de imágenes y yo sigo viendo la misma cantidad de buenas imágenes que antes. O sea, y los que siguen haciendo buenas imágenes son fotógrafos profesionales. Siempre hay alguna excepción de algún fotógrafo aficionado avanzado y tal que pueden conseguir. Los profesionales se reconocen entre ellos. Es como un cineasta, ¿no? Habrá películas, hay tropecientas mil, pero cine auténtico, pues hay el que hay. O la literatura, habrá 1000 bestsellers, pero al final la buena y la gran literatura es la que hay. Los escritores se reconocen a ellos mismos. Entiendo lo que pasa también con la fotografía. Que entre vosotros sabéis quién es Sebastián Salgado, por ejemplo, por decir un tótem, ¿no? Claro, por supuesto. Y sabemos reconocer quiénes son, aunque todo el mundo tenga la capacidad de convertirse en lo que de poder hacer fotos, es eso, ¿no? Por otro lado, hay cosas para mí tan tristes como, por ejemplo, ahora todo el mundo hace fotos, en las casas hay 1000 cámaras, todo el mundo hace miles de fotos cada día, pero sin embargo hemos perdido algo tan importante y tan bonito como era el álbum familiar. O sea, tú te vas de vacaciones, un matrimonio se casa, se van a hacer una boda en Bali y traen 200.000 fotografías. Esas fotos se pierden nunca más, porque esto requiere de un archivado complejo, tenerlas nombradas, muy bien archivadas y poder mostrarlas. Lo cierto es que la abuela nunca llega a ver las fotos de la boda porque es un coñazo, perdón por la expresión, pero luego llegar a casa, sentarte y ver 1500 fotografías, mientras que antes
Alguien se hacía un viaje a Bali, se llevaba su cámara de 36 exposiciones, traía 2 carretes, llegaba, las positivaba, y estaban todas las fotos en papel, se ponían en un álbum, eso se iba guardando, y a lo largo de los años nosotros todavía tenemos los álbumes familiares de nuestros antepasados, ¿no? Pero las siguientes generaciones van a carecer de eso. Lo que van a tener son unos discos duros con 1 millón de fotografías, en muchos casos que se van a ir perdiendo y que son imposibles de visualizar, ¿no? Porque realmente necesitas sentarte delante de un televisor y tragarte 1000 fotografías de la misma pose y todo esto, lo cual no hay quien lo aguante, ¿no? Y a mí me da mucha tristeza que se hayan perdido, por ejemplo, esto, ¿no? El álbum familiar, que es algo fantástico, ¿no? Es cierto, es cierto, es cierto. Son los riesgos de que hablábamos antes de la democratización de la fotografía, de las tecnologías. En este caso han cambiado los usos y costumbres de la gente. Efectivamente, ahora todo el mundo se hace selfies o fotografías de lo que sea, pero son casi de usar y tirar, y al final, efectivamente, tenemos discos duros con tropecientas mil fotos que luego nunca más vamos a volver a ver. La fotografía es de consumo muy rápido, ¿no? La gente quiere hacerse fotos. Yo a veces hasta, no sé, veo a la gente intentando hacer tantas fotos cuando están de viaje que creo que no disfrutan del propio viaje, ¿no? Lo cual también es una tristeza, porque esas ansias de fotografiarte, de hacerte un selfie delante de donde estés, ¿no? A cada momento, cada 5 minutos, lo que hace es que pierdas ese disfrute, de ser capaz de estar en ese momento, de disfrutar del momento, del lugar donde estás, ¿no? Y eso también es una pena. Yo incluso cuando estoy de viaje muchas veces cuelgo la cámara para poder asentarme y disfrutar del lugar, ¿no? El ojo humano también es una cámara fotográfica, aunque no, y también archiva, evidentemente. Sí, claro. Bueno, hablamos de viajes para hacer este libro, Hijos del Océano, pero que es, no sé qué número hace de tus trabajos, pero tú tienes otros trabajos y has hecho otros viajes por el mundo y has estado digamos, en otros conflictos. Por ejemplo, en la guerra. Has estado en Kosovo, has estado en desgracias como la de Haití. ¿Cuál es el mejor escenario para sacar la mejor fotografía? Yo no sé si la guerra, porque estamos acostumbrados, el hambre, la miseria, los desastres naturales, las condiciones en las que sobreviven algunas personas. ¿Con qué te quedas tú? ¿De dónde se puede sacar más? Bueno, se tiende a pensar que por el hecho de estar en un sitio donde la gente lo está pasando mal, en una guerra, por ejemplo, es más fácil obtener buenas fotografías. Yo te puedo asegurar por mi experiencia que es el sitio más difícil donde puedas hacer una fotografía, por muchos motivos, ¿no? Pero bueno, yo he hecho trabajos tan buenos aquí, sin salir de Vigo, como en Irak, ¿no? Solo que en esos lugares es mucho más complicado trabajar. Digamos, los lugares donde te mueves son muy peligrosos, es muy peligroso hacer fotografías, es muy difícil conseguir llegar a los sitios donde se puedan hacer fotografías. Es muy complejo y muy complicado trabajar en una zona en guerra, una zona donde están sucediendo cosas de ese tipo. Yo antes te decía que me siento un privilegiado por estos 20 años de trabajo y sobre todo también por haber sido testigo de todos estos acontecimientos, sobre todo en finales del siglo XX, principios del XXI, ¿no? Como la guerra de Irak, Haití, bueno, muchos lugares donde estuve trabajando. Pero yo no creo que un sitio sea más fácil o más difícil de hacer fotos, ¿no? El fotógrafo tiene sus recursos, sus técnicas y las emplea tanto para hacer una foto, un percebeiro aquí al lado de tu casa, como en un rincón remoto del desierto iraquí. Y luego esa complejidad de poder moverte, de poder llegar a los lugares y tal, ahí se suman otros factores como son la experiencia. Tú necesitas ser un fotógrafo experimentado para poder moverte en ciertos lugares y ser capaz de obtener imágenes, ¿no? Son muchos los factores que intervienen para llegar a hacer una buena foto, pero te aseguro que en esos lugares todavía es mucho más difícil hacer buenas fotografías. Tú has colaborado con importantes medios, por lo menos a nivel español, estoy pensando en El País, en El Mundo, para sus magazines, para La Vanguardia también. ¿Sigue habiendo buena relación entre los medios y los fotógrafos profesionales? O por lo que hablábamos antes, los medios apuestan, no sé si menos, por estos reportajes fotográficos. ¿Cómo es la relación con los grandes medios, sobre todo? Tú vienes, lo decías, de la prensa local hace 20 años, los medios escritos de nuestra ciudad. Los grandes medios sí apuestan más, obviamente, porque tienen más recursos. Pero yo no sé si eso ha cambiado mucho o no. Sí, cambió mucho, sí. Es muy difícil publicar un reportaje amplio en un magazine de estos, ¿no? Hoy en día, digamos que la gente que paga la publicidad, que es gracias a los cuales se hacen normalmente estas revistas y tal, muchas veces tampoco quieren verse acompañados de fotografías, digamos,
que puedan afectar a su producto que de nos alguna remuevan, manera, que ¿no? nos remuevan por dentro y que asociado a esa marca parezca que... Apuestan mucho por lo que llamamos el color, ¿no? Por la vida de los famosos, por el cotilleo, por todo esto, con lo cual el espacio se reduce mucho. Y luego cada vez los medios, como bien sabes, pues también lo han estado pasando muy mal en los últimos años, ha habido muchos recortes, las revistas que antes podían enviarte a trabajar un mes a cualquier lugar, pues ahora prefieren comprar las fotos de una agencia. Incluso, como ya ha pasado, se recogen fotografías pues de gente que la hace con fotos con los móviles y que las suben a Instagram o a cualquier red social. En fin, el campo donde antes se movía el fotógrafo se ha reducido mucho a nivel editorial, sobre todo, ¿no? Eso es complicado. Pese a todo, es muy complicado, entiendo que sí. Y por lo que tiene que ver con los medios lo entiendo perfectamente, porque somos uno de los sectores que más nos ha afectado, obviamente, la crisis económica. Se habla mucho del ladrillo, pero los medios de comunicación, caramba, lo que hemos sufrido. Y todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? Las con la relación, con cómo se han reducido. Con los fotógrafos profesionales. En todo caso, a lo largo de estos 20 años de trayectoria, digamos, profesional, muchos más, detrás, toda tu vida, entiendo, detrás de una cámara de fotos, más o menos. Bueno, no toda mi vida, realmente yo es que ya soy algo mayor, sí. ¿Fuiste de vocación tardía? Pero sí, porque, bueno, no tardía, pero yo comencé como con unos 20 y tantos años, 25, 26 años, a interesarme por la fotografía, ¿no? Cuando otros muchos fotógrafos a esos años ya son conocidos y ya tienen un trabajo detrás, ¿no? Pero hay otros muchos casos así. Por ejemplo, Sebastián Salgado, que le nombrabas antes, es un hombre que comenzó a interesarse por la fotografía con 26, 27 años, ¿no? Y bueno, es un buen momento porque la fotografía también requiere, como digo yo, sobre todo el tipo de fotografía con el que yo trabajo y con el que me siento integrado, que es la fotografía más documental. Yo creo que hay una parte de técnica, de fotografía propiamente dicha, pero luego de vivencia y de documentación, de ser alguien que quiere estar en este mundo y ser curioso, interesarse por los problemas, documentarse muy bien y todo esto, ¿no? Y a lo mejor cuando eres más joven, digamos que no tienes tanto interés en esa serie de historias o por la historia, ¿no? La experiencia siempre es un grado. Para todo, por supuesto, también para la fotografía. Tu experiencia, tu trabajo, bueno, pues te ha llevado a conseguir algunos premios. Lo tengo por aquí, algunos lo tengo por aquí apuntado, porque si no me olvido. Por ejemplo, el Premio de Galicia de Comunicación en el año 2004 o el Premio Internacional Luis Baltueña de Fotografía Humanitaria en 2 ocasiones, en el 2003 y en el 2005. Supongo que cuando uno recibe un premio es cuando se siente más valorado, ¿no? Más reconocido el trabajo, ¿no? Es una manera de reconocer el trabajo que hace uno, ¿verdad? Sí, claro, te sientes gratificado, ¿no? Dices, bueno, pues a lo mejor esto no lo estoy haciendo tan mal y, bueno, la verdad es que te da un empujón, sobre todo anímico, ¿no? Y luego que también, ¿por qué no decirlo? Los premios y sobre todo en ciertos momentos cuando yo comenzaba, era una ayuda económica también, porque esos premios suelen estar bien dotados económicamente y entonces pues ganar un premio de esos te ayudaba a trabajar un año más digamos en proyectos que a lo mejor no son fáciles de financiar. Piensa, por ejemplo, este proyecto Hijos del Océano han sido como 6 años de trabajo, como 17, 18, 19 grandes viajes de 2-3 meses de duración a lugares remotos y tal. Eso conlleva también un gasto económico importante, ¿no? Entonces, bueno, los premios, la verdad es que para los fotógrafos son una gran ayuda, ¿no? Porque te dan, como tú dices, cierto reconocimiento, te dan satisfacción personal y te dan como una ayuda para poder, ¿no? Una motivación extra. Y luego esa parte económica que también es muy importante, sí. Bueno, tu nombre, Javier Teniente, seguro que a muchos vigueses les sonará por tu trabajo, pero también por esas exposiciones que has llevado a cabo los 2 últimos años, primero donde tienes tu estudio, en la calle Abeleira Menéndez, en la parte alta del Casco Bello, y este pasado verano en la calle del Príncipe. Vigo sonríe, esas fotografías en las que retratabas las sonrisas en primer plano de vigueses anónimos y que fueron noticia más allá de la presentación y su exposición, que es lo único por lo que tendría que haber sido noticia, porque algunos desaprensivos, vamos a dejarlo ahí por no decir algo más grave, algo más grave, se dedicaron a destrozarlas en verano. Uno cuando ve eso, no sé, ¿qué siente? ¿Qué pasa por su cabeza? Bueno, la verdad es que fue bastante triste la situación, ¿no? Porque
todos contábamos que había cierto riesgo con dejar estas fotos en la calle, eran fotos que Ahí las estamos viendo, llamaban mucho la atención. Pero que alegraban. Sinceramente, sí, eso era la intención, ¿no? Esto fue un proyecto que yo concebí en esos años más duros de la crisis, ¿no? Donde yo veía a todo el mundo cabizbajo, estaba como muy gris la ciudad, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió esta historia, primero a Abeleira Menéndez, de llenarlo de fotografías enormes colgadas de gente de aquí, que yo me iba encontrando por la calle, fotografiarles con una gran sonrisa, ¿no? La verdad es que funcionó genial, el primer año fue fantástico con Abeleira Menéndez, ¿no? Luego quisimos hacerlo en Príncipe y bueno, sucedió esto. La verdad es que fue una tristeza para mí incomprensible en un primer momento, ¿no? Porque la verdad es que, como te decía, nos imaginábamos que podría pasar algo, pues eso, que pinte un bigote, unas gafas, bueno, que rompa alguien una foto en un momento de... que ebrio, tal. Nunca es comprensible, pero, y hay sociedades donde esto no ocurre, donde nadie se le ocurre hacer nada. Sí, pero este grado de vandalismo, de destrucción, fíjate que eran, si no recuerdo mal, 96 fotografías y se rompieron 92, pero se rompieron totalmente, o sea, inservibles. O sea, fue un grado de destrucción y de vandalismo sorprendente, ¿no? Yo creo que para todos, ¿no? En fin. Bueno, espero que a más de uno se le haya caído la cara de vergüenza como poco. Pues sí, la verdad es que sí. Y esperemos que, hombre, es una tristeza también, a mí me dio mucha tristeza porque sentí como que iba a ser muy difícil poder volver a hacer algo en la calle, ¿no? Cuando yo creo que una parte de este trabajo importante también era eso, poder sacar la cultura, el arte a la calle, ¿no? A pie de calle, donde todo el mundo, no tener que entrar a un museo, sino sentirlo en la calle. Y a mí me dio mucha tristeza en un primer momento porque dije, bueno, va a ser imposible volver a hacer algo con estas características en Vigo. Pero bueno, ahora ha pasado un poco ese momento y tal. Yo creo que hay que seguir, hay que volver a hacer cosas. Supongo que quienes tengan en la mano el poder para poder mejorar esta situación, pues habrán tomado nota también y la siguiente vez se hará mejor y seremos capaces de que pues eso, de que funcione en condiciones normales, como es verdad que se hace en otras ciudades, porque yo no es la primera vez que expongo en la calle también. Pues nos recuperamos de la tristeza por lo que pasó con Vigo Sonríe en Príncipe, tenemos la alegría de este nuevo libro, Hijos del Océano, y la cuestión es, ¿y ahora qué? ¿En qué está Javier trabajando, o maquinando al menos, en qué nuevo viaje, en qué nuevo proyecto? ¿Aquí en Vigo, en Galicia, allende los mares? Bueno, a mí siempre me gusta estar inmerso en proyectos a largo plazo, ¿no? Y hay dos proyectos en los que estoy comenzando a trabajar, pero no sé todavía con cuál voy a llevar hasta el final, digamos, porque son procesos muy largos, laboriosos, pero bueno, estoy trabajando en una historia con la lusofonía que me interesa mucho, ¿no? Y con todos estos países, incluyendo Galicia, ¿no? que históricamente, ¿no? han mantenido esta hermandad con la lusofonía y son países muy interesantes también para mí para trabajar y descubrir un poco todo este mundo. Bueno, nació aquí, en el Reino de Galicia, en el antiguo Reino de Galicia, la lusofonía, el portugués, nació aquí. Y luego todas estas excolonias, y bueno, Brasil, Angola, hay muchos lugares en África, tal. Eso por un lado, y después también, como dándole continuidad a Hijos del Océano, me gustaría trabajar, porque además creo que es necesario trabajar con la gente que vive directamente de la tierra, ¿no? Un poco como la continuidad de los Hijos del Mar, esas culturas, todavía esa gente que todavía viven muy apegados a la tierra y que viven de sus cultivos, que se siguen cultivando. Y luego hay una parte muy importante, eso que son los monocultivos, ¿no? Que como sabes, la soja y tal, bueno, que si se están comprando grandes extensiones de tierra y dejando a la gente del pueblo sin esas tierras para poder explotarlas. En fin, hay un campo muy importante por ahí que yo creo que es muy interesante para un fotógrafo y veremos a dónde nos lleva, pero bueno, digamos que estoy enfocándome y comenzando a trabajar en esos proyectos. Pues estaremos atentos a esa mirada crítica, ¿no? Esa mirada documentalista que realiza Javier Teniente, un fotógrafo vigués, 20 años como profesional, casi toda la vida detrás de una cámara para mostrarnos lo mejor, lo peor y las cosas que están a punto de desaparecer y las alegrías y las tristezas para reflejar en definitiva la sociedad, lo que somos, ¿no? Sí, claro. Que es muy importante, ¿verdad? Que es muy importante. Sí, yo creo que ese es el trabajo de un fotógrafo documental, ¿no? Al fin y al cabo.
Pues muchísimas gracias, Gracias por a tu vosotros. presencia aquí en Localia Vigo y te esperamos, pues, no sé, dentro de un tiempo, cuando Muy nos bien. presentes otro trabajo. Muchas gracias. Y mucha suerte. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Como siempre, les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.